Muy buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de las infecciones pulmonares. Los subtemas a tocar son neumonías, bronquitis aguda y síndrome de supuración pulmonar. Dentro de las neumonías, la que está asociada a enfermedad pulmonar crónica se revisará en el tema correspondiente de EPOC. Comenzamos entonces con las neumonías. Vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad. Esta se clasifica en típica y atípica según la forma de presentación. Cabe mencionar antes de que continuemos que todo esto es pues con bibliografía previa a la pandemia actual que estamos viviendo de COVID-19 y a final del curso nos tomaremos un tiempo para hablar de esta infección. Bueno, entonces la neumonía típica va a ser la más frecuente. Su aparición es brusca, con fiebre, tos productiva, esputo purulento, puede haber dolor torácico que va a ser de tipo pleurítico. Se integra a la exploración un síndrome de condensación habitualmente. La causa más frecuente es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, pero no es el único. Y así como el neumococo no va a ser la única causa de neumonía típica, también hay que tener en cuenta que el neumococo puede ocasionar cuadros de neumonía atípica. Entonces, la atípica va a ser de presentación gradual, va a tener una tos no productiva, típicamente con síntomas extrapulmonares. Puede el paciente tener un compromiso respiratorio marcado y una evolución desfavorable, rápida, pudiendo afectar a varios sistemas. Es de difícil resolución. El principal agente etiológico que va a estar relacionado con la atípica es el Mycoplasma pneumoniae, pero también pueden estar implicados el Girovechi, el neumococo, como ya comentábamos, el Histoplasma capsulatum. Los virus van a representar hasta el 5 al 34% de estas neumonías atípicas. Con los virus que aquí se comentan. Repito, hago hincapié en que todo esto es con bibliografía previa a la pandemia que estamos viviendo actualmente. La mayoría de las neumonías atípicas ocasionadas por virus van a tratarse de cuadros leves. Hay ciertos factores que van a conferirle al paciente un mayor riesgo de evolución desfavorable, como inmunosupresión, que sean receptores de trasplantes, que tengan cardiopatía, edad avanzada o que por algún motivo estén bajo tratamiento con esteroides. Y la infección por virus evidentemente no descarta que pueda presentarse una sobreinfección bacteriana. Muy bien, vamos a hablar un poco de las escalas de predicción en neumonía comunitaria. Nos sirve para establecer pronóstico y necesidad de hospitalización. La primera escala empleada fueron los criterios de Fine, sin embargo, son poco prácticos. Entonces, actualmente se cuenta con algunas otras escalas, entre ellas, pues, las más importantes es el PSI, que es el índice de severidad de la neumonía, y el CURB 65, que evalúan estos factores que están aquí comentados y especificados claramente en este cuadro. Confusión, utilizando la prueba mental abreviada, en la que si tenemos 8 puntos o menos, bueno, podremos considerarlo como un punto en la escala de CURB 65, urea mayor de 7 milimoles por litro, una frecuencia respiratoria elevada, mayor a 30, una TA menor de 90 a 60 y una edad mayor a 65. Si el paciente junta 3 o más puntos, es candidato a tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Si tiene 2 puntos, amerita manejo intrahospitalario en sala general, y 0 a 1 punto, el manejo puede ser incluso ambulatorio. Esta es la prueba mental abreviada que debemos de utilizar para saber si un paciente cursa o no con confusión para fines del CURB 65. El PSI es una escala más compleja, basada en factores de riesgo para mortalidad, pacientes que ameriten unidad de cuidados intensivos, pues son aquellos que estén cursando con choque séptico, que requieran ventilación mecánica o que tengan 3 criterios menores.
Los pacientes con criterios mayores normalmente pues van a requerir ventilación mecánica invasiva o bien van a estar cursando con choque. Este esquema, este diagrama nos nos muestra cómo es que se va llevando a cabo esta evaluación con esta escala, con este índice de severidad. Estamos ante un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Ajá. Inicialmente nos tendríamos que preguntar si tiene o no más de 50 años. Si no es mayor de 50 años, tendríamos que ver si tiene historia, por ejemplo, de neoplasia, de enfermedad renal, etcétera. Si no los tiene, habría que ver si tiene datos clínicos de alarma. En caso de que no los tenga, podríamos clasificar al paciente como clase 1. Y en los casos contrarios, pues bueno, habría que asignarlo en las clases 2 al 5 según nuestro siguiente paso en la regla de predicción. Estos son los factores de riesgo que se evalúan en esta escala, en este índice. Contamos con factores demográficos, enfermedades coexistentes, comorbilidades, alteraciones en el examen físico, así como hallazgos de laboratorio y radiográficos. Como vemos, es una escala más compleja que implica pues el hecho de contar con más estudios para la valoración inicial de nuestro paciente en comparación con el CURP 65. Asignamos entonces las puntuaciones a nuestro paciente y así podemos clasificarlo. Clase 1, 2, así hasta la 5. Y esto, dependiendo de cada clase, pues nos va a hablar de cierto riesgo de mortalidad que tiene nuestro paciente, ¿no? Clase 1, 0.1%, clase 5, que sería pues la que conlleva mayor riesgo, nos habla hasta de un 29.2% de mortalidad esperada. Vamos a hablar ahora ya como tal de las neumonías. Vamos a comenzar con las neumonías virales. El primer virus es el virus de la influenza, sin embargo se abordará más adelante en esta misma presentación. Hablemos entonces del virus sincicial o sincitial respiratorio, pertenece a la familia del Paramyxoviridae. Es una causa importante de infecciones inferiores. Se presentan brotes en otoño e invierno. Va a ser más común en lactantes, asilos y hospitales. Las neumonías severas asociadas a este virus se van a presentar en adultos mayores, aquellos que tengan enfermedad respiratoria previa, cardíaca o algún trastorno inmune. La transmisión va a ser a través de las secreciones respiratorias, a través de mucosas o fomites. El cuadro clínico es parecido a un resfriado común, hay congestión nasal, hay rinorrea. Se agrega tos, expectoración escasa y una fiebre ligera y algunos pacientes cursan hasta el 50% incluso afebriles. Pueden desarrollar dificultad respiratoria, el 20% requerirá ingreso a unidad de cuidados intensivos y el 10% se calcula que requerirá ventilación mecánica. En cuanto al diagnóstico, se establece por medio de los hallazgos radiográficos y pues el cuadro clínico, ¿no? En la radiografía podemos encontrar datos sugestivos de neumonía o de bronquiolitis. En la gasometría arterial, pues habitualmente vamos a encontrar una disminución de la saturación de oxígeno. El tratamiento, los cuadros leves se resuelven sin ningún tipo de tratamiento y podemos usar en otros casos ribavirina en aerosol. Se ha reportado como potencialmente útil, sin embargo tiene un elevado costo y hay algunos estudios que sugieren que nos podría reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva, los días de estancia e incidencia a largo plazo de sibilancias. La infección severa amerita manejo de soporte. ¿Cómo se previene? Bueno, evitando lugares concurridos durante los brotes y también mediante la aplicación del palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, en menores de 2 años que tengan factores de riesgo para adquirir estas formas graves, sobre todo niños, bebés prematuros, a través de una inyección mensual. El siguiente virus es la parainfluenza, pertenece a la familia del Paramyxoviridae. Los brotes suceden en otoño y primavera.
tiene una distribución pues global. Factores de riesgo, bueno, en lactantes pueden cursar con enfermedades graves y en adultos con algún tipo de inmunocompromiso pueden tener falla respiratoria. Los adultos sanos en general van a cursar con cuadros leves. La forma de transmisión también a través de las secreciones respiratorias. El cuadro clínico va a ser agudo con fiebre, rinorrea, dolor faríngeo, tos que va a ser seca. Van a tener disfonía. Puede haber obstrucción de la vía aérea, polipnea, hipoxia e incluso dificultad respiratoria. La tos puede ser, decíamos, es seca, pero en caso de que se presentara secreción, pues esta va a ser hialina, no es purulenta. A la exploración física encontramos sibilancias y estertores subcrepitantes. El diagnóstico se realiza mediante la búsqueda de anticuerpos con muestra de hisopado nasal, también para estas pruebas rápidas. Y también se puede hacer mediante el cultivo viral, el cual en este caso pues puede llegar a ser costoso. Tratamiento no existe, específico no lo hay. El siguiente virus es el adenovirus, pertenece al género de Mastadenovirus. No todos los tipos de este virus van a generar infección pulmonar. Los que sí están asociados son los clasificados como el 1 al 5, 7, 14 y 21. La distribución también va a ser mundial. Los brotes se presentan en primavera y en otoño. Habitualmente se van a presentar en lugares como reclusorios, escuelas, asilos o en los hospitales. En los adultos va a representar el 1 al 3% de las causas de todas las neumonías comunitarias. La mortalidad, en caso de que haya inmunocompromiso, puede ser mayor del 50%. La transmisión es a través de secreciones respiratorias o contacto con mucosas. El cuadro clínico es de un inicio abrupto, la fiebre es hasta de 39 grados, puede haber conjuntivitis, faringitis, cefalea, mialgias. En caso de que haya neumonía, se pueden auscultar estertores subcrepitantes. A la exploración en la radiografía podemos encontrar atrapamiento aéreo, opacidades alveolares bilaterales difusas, atelectasias lobares, puede haber derrame pleural hasta en el 60% de los casos. El diagnóstico se obtiene mediante toma de muestra, ya sea de las secreciones o por raspado. Se utiliza el medio de transporte el habitual para clamidias y el cultivo viral va a ser el gold standard. También se puede emplear el shell vial, el adenoclone, que es una prueba de ELISA con baja sensibilidad, y la PCR, reacción en cadena de polimerasa, que va a ser altamente sensitiva y específica, pero desafortunadamente pues algo costosa. Estudios de laboratorio, podemos encontrar TGO, TGP elevados, puede haber leucopenia y trombocitopenia. Datos todos estos pues inespecíficos. El tratamiento es con cidofovir, que se ha reportado útil en casos aislados. La siguiente neumonía viral es por herpes simple. Sabemos que existen los subtipos 1 y 2. El 1 va a ser el causante del 30% de todas las neumonías en los pacientes con VIH-Sida. Los factores de riesgo para esta neumonía, entonces, VIH, además de trasplante, desnutrición o tratamiento con quimioterapia. La transmisión va a ser de forma directa a partir de una infección de vía aérea superior o bien por diseminación hematógena por una infección genital. El cuadro clínico va a consistir en una infección de reactivación en pacientes inmunocomprometidos con disnea severa, hipoxia de difícil control, ameritando muchas veces ventilación mecánica. Tienen tos seca, fiebre, dolor pleural, hemoptisis. Y es importante buscar intencionadamente esas lesiones en piel, en la mucosa oral o en la mucosa genital. En la radiografía podemos encontrar áreas segmentarias o subsegmentarias de ocupación alveolar, más vidrio despulido. Frecuentemente cursan con derrame pleural. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Mediante raspado de las lesiones, hisopado nasal o aplicadores adherentes. Se transporta en el medio de Bartels para clamidia, debe procesarse rápido
y el cultivo celular va a ser el estándar de oro para el diagnóstico. Se observan los efectos citopáticos en las capas celulares en tubo. Se confirma mediante ELISA. El tratamiento, aciclovir, 14 a 21 días, 30 miligramos por kilo por día, dividido en 3 dosis. En aquellos casos que sean menos graves, después de 5 días de aciclovir, podemos continuar con valaciclovir por 7 días más. La siguiente neumonía viral es por varicela zoster. Esta pertenece también a la familia de los herpes virus. Es, sabemos, altamente contagioso. La infección primaria nos da la varicela y la reactivación. El zóster representa el 2 al 10% de los casos de neumonía comunitaria. Se asocia típicamente también con inmunosupresión. Factores de riesgo aparte de VIH-Sida, tenemos pacientes fumadores o bien mujeres embarazadas. La transmisión es de persona a persona o a través de las secreciones. En cuanto al cuadro clínico, los hallazgos pueden ser mínimos o irse al otro extremo con dificultad respiratoria, hipoxemia severa y falla respiratoria en pacientes inmunocomprometidos. En la radiografía podremos encontrar múltiples nódulos bien definidos de 5 a 10 milímetros que son confluentes. Las lesiones resuelven a la semana de desaparecido el exantema. Las lesiones pueden llegar a calcificarse. El diagnóstico se realiza de forma similar que, como lo ya comentado, en el herpes simple tipo 1 y tipo 2, y el tratamiento también consiste en aciclovir por 14 a 21 días. En pacientes embarazadas se da el tratamiento por solo 5 días o bien se da valaciclovir o famciclovir. La siguiente neumonía es por citomegalovirus. Esta pertenece al grupo de los virus herpéticos, asintomática usualmente, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. La infección aguda puede originar un cuadro similar a la mononucleosis y se asocia con neumonía hasta en el 6% de los casos. Los factores de riesgo: pacientes con inmunocompromiso, receptores de trasplante de órgano sólido o de médula ósea, y en estos pacientes va a representar una importante causa de morbimortalidad. La transmisión es por transfusión de hemoderivados o bien contacto con fluidos corporales. El cuadro clínico que nos da es de fiebre, tos no productiva, disnea progresiva e hipoxia. A veces podemos encontrar estertores y puede haber manifestaciones extrapulmonares como retinitis o alteraciones gastrointestinales en la mitad de los pacientes. En la radiografía podemos observar opacidades intersticiales, alveolares, puede haber vidrio despulido, consolidación, nódulos, dilatación bronquial y engrosamiento de los septos interlobulares. El diagnóstico se establece mediante la determinación de anticuerpos IgG e IgM, mediante cultivo viral, mediante la biopsia, con sus diferentes tinciones o con PCR en tiempo real. El tratamiento es a base de ganciclovir, seguido de valganciclovir o bien foscarnet. El siguiente virus es el hantavirus. Este es un virus potencialmente mortal, afecta a todo el continente americano. Factores de riesgo no hay como tal, puede suceder incluso en pacientes sanos. La transmisión es por estar en contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. Poblaciones de roedores usualmente rurales, no de ciudad, vaya. Esta infección se relaciona entonces típicamente con actividades de limpieza de áreas abandonadas, con excursionistas, actividades de construcción. El cuadro clínico puede ser un cuadro leve, puede ser moderado o grave, con una mortalidad hasta del 77%. Las manifestaciones tempranas consisten en fatiga, fiebre, dolores musculares en músculos grandes. Puede haber cefalea, mareo, escalofrío, dolor abdominal, vómito, diarrea. Y los tardíos, después de 4 a 10 días de iniciado el cuadro, ya consisten en tos, disnea o presión torácica, puede haber sensación de asfixia, pueden cursar con hemorragia pulmonar hasta en el 64% de los casos, falla renal,
Rara vez puede haber eritema, dolor faríngeo o congestión nasal. El tiempo de incubación es de 1 a 5 semanas. En la radiografía podemos encontrar infiltrados pulmonares intersticiales. El diagnóstico se establece mediante los antecedentes ya comentados, también con el cuadro clínico o con determinación de los anticuerpos contra el virus o el cultivo. Tratamiento: no existe un manejo específico, solamente lo hay de soporte y se ha intentado la ribavirina. La prevención, pues evitar el contacto o bien usar mascarillas con filtro N100 para aquellas exposiciones ocupacionales. El siguiente virus es el sarampión, pertenece a la familia del Paramyxoviridae, puede causar neumonía leve en adultos incluso sanos. Va a complicar hasta el 3.3% de las formas exantemáticas y puede haber una mortalidad hasta del 60% en niños. Se presenta sobre todo en invierno y en primavera. Los factores de riesgo en los que esta enfermedad puede llegar a ser mortal es en aquellos pacientes que tengan VIH, que estén trasplantados de médula ósea o que tengan desnutrición. La transmisión: sabemos que el sarampión es altamente contagioso, es de persona a persona por secreciones respiratorias. Su periodo de incubación es de 10 a 14 días. El cuadro clínico en niños consiste en la fiebre, el exantema. Y aquí es importante comentar que la gravedad de ese exantema se va a relacionar con la gravedad de la afección respiratoria. En la radiografía podemos encontrar opacidades reticulares y ocupación alveolar. Puede haber adenomegalias iliares y derrame pleural. El diagnóstico es clínico y también se puede hacer por inmunoensayo enzimático directo para IgM. El tratamiento: no hay un tratamiento específico. Se ha sugerido en niños la utilización de suplementos elevados de vitamina A para reducir el riesgo de muerte y complicaciones. Y también se ha sugerido la ribavirina en casos graves, pero los resultados son discutibles. Bueno, esas fueron nuestras neumonías adquiridas en la comunidad por virus. Ahora vamos a hablar de las neumonías adquiridas en la comunidad de origen bacteriano. El primer agente que vamos a revisar es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Sabemos que esta es la causa principal de neumonía comunitaria en México y en el mundo. Es un coco gram positivo, aerobio y anaerobio facultativo encapsulado. Habita la naso y la orofaringe. Tiene cápsula y esto le va a permitir evadir la fagocitosis. Y va a contar también con una pared celular proinflamatoria. Más del 98% de sus cepas van a ser sensibles a optoquina y casi todas se van a disolver por sales biliares. Esto tiene relevancia pues para fines de estudio en laboratorio. El cuadro clínico: habitualmente cursan con un inicio súbito, fiebre elevada, escalofrío, disnea, taquipnea, taquicardia, tos. O sea, un cuadro típico habitualmente. La expectoración normalmente es abundante, purulenta, puede llegar a ser hemoptoica en el 15% de los casos. Tienen a veces dolor pleurítico. A la exploración podemos auscultar frémito, egofonía, pectoriloquia. En la radiografía podemos encontrar consolidación hasta en el 80% de los casos. Puede haber una opacidad lobar, típicamente, más broncograma aéreo, multilobar en el 50% de los casos. Podemos encontrar también derrame pleural, raras veces desarrollan absceso pulmonar. Esta es una radiografía correspondiente a un paciente con neumonía por neumococo. Se observa allí la radiopacidad lobar. En los estudios de laboratorio podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, hiponatremia o elevación de enzimas hepáticas. El diagnóstico definitivo se realiza mediante tinción de Gram en el esputo. Observamos en estas tinciones mediante la microscopía pues directamente los cocos alargados distribuidos en parejas y cadenas. También nos podemos valer del cultivo para hacer
diagnóstico va a estar positivo en el 40 al 60% de las ocasiones. Los hemocultivos son muy importantes, son fundamentales. Se tienen que tomar siempre 2 tubos antes de iniciar el antibiótico en casos graves. Y si bien va a estar positivo en el 30%, o sea, relativamente en pocos pacientes va a estar positivo el hemocultivo, cuando sale, perdón, negativo. Cuando sale positivo, pues va a ser de gran utilidad. Existen algunas pruebas especiales, pero nunca van a sustituir a los cultivos. Estas pruebas especiales se pueden realizar, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido pleural em, mediante contrainmunoelectroforesis. También en orina y en sangre se detectan específicamente los antígenos. El tratamiento, bueno, habitualmente la neumonía se va a resolver en 2 a 3 semanas. Esto va a depender de la microbiología. El tratamiento como tal va a depender de la microbiología del centro hospitalario, pero sabemos que la mayoría pues, van a ser de entrada resistentes a penicilina. Para casos ambulatorios, el manejo puede basarse en amoxicilina con clavulanato y en pacientes hospitalizados se puede emplear ceftriaxona, cefotaxima, fluoroquinolonas o macrólidos. La prevención se puede realizar mediante la vacuna antineumocócica. La siguiente bacteria causante de estas neumonías comunitarias es el Haemophilus influenza. Representa el 3 al 12% de las neumonías comunitarias, principalmente en niños. En población adulta va a ser frecuente en alcohólicos, pacientes con alcoholismo, diabetes, mellitus, pacientes fumadores, pacientes geriátricos o con algún tipo de deficiencia de las inmunoglobulinas. Se trata de un pequeño cocobacilo gram negativo. Algunas cepas van a tener cápsula, no todas. Es no móvil, no formador de esporas y tiene una cápsula de polisacáridos. Se conocen 6 tipos, nombrados de la A a la F, según las características de sus cápsulas. La forma más virulenta, el tipo más virulento es el tipo B, por la presencia de este polirribosil ribitol fosfato, que va a causar más del 95% de los cuadros invasivos en niños y el 50% en los adultos. Se sabe que tiene una actividad citotóxica y ciliostática. Cuadro clínico, 80% cursan asintomáticos. Cuando hay síntomas puede haber fiebre, vómito, diarrea, dolor abdominal, tos productiva, con expectoración escasa, dolor pleurítico. En la radiografía podemos encontrar opacidades con ocupación alveolar, con distribución lobular bilateral, puede ser. Hay una mayor incidencia de derrame pleural y pericárdico. En el laboratorio, alteraciones inespecíficas. Esta es una radiografía de un paciente con neumonía por esta bacteria. Vamos a establecer el diagnóstico mediante la observación directa, ¿no?, de los bastones gram negativos al teñir la expectoración. Los cultivos son también de gran utilidad, presentan crecimiento hasta en el 40 al 60% de las ocasiones. Se cultivan en agar sangre y agar chocolate, y el 70 al 90% de los pacientes con epiglotitis van a tener hemocultivo positivo. Estudios serológicos para el diagnóstico pueden ser por aglutinación en látex o algunas otras pruebas rápidas con resultados variables. El tratamiento: primera línea, cefotaxima o ceftriaxona más claritromicina o acitromicina intravenosa. Segunda línea, fluoroquinolonas respiratorias, telitromicina o amoxicilina más clavulanato. La prevención de esta enfermedad se realiza mediante la vacunación de este Haemophilus influenza tipo B en niños. El siguiente agente etiológico es la Moraxella catarrhalis, representa el 1 al 3% de todas las neumonías comunitarias. Habitualmente los brotes vienen en invierno. Hay ciertas comorbilidades que van a favorecer su aparición y se trata de un diplococo gram negativo que se corresponde pues con la flora orofaringea normal. El cuadro clínico se va a manifestar como una exacerbación de la bronquitis o bien traqueobronquitis, con una fiebre de aproximadamente 38 grados centígrados,
Rara vez podemos encontrar rinorrea, cefalea o mialgias. Va a haber tos moderada con expectoración escasa, a veces puede haber dolor tipo pleurítico. La radiografía con hallazgos variables, el 50% de los casos van a tener infiltrados segmentarios o lobulares, o bien puede haber un patrón mixto. En el laboratorio podemos encontrar una leucocitosis leve. El diagnóstico se realiza mediante tinción o bien por cultivos. El tratamiento es a base de cefotaxima, ceftriaxona más claritromicina o acitromicina, o bien fluoroquinolonas respiratorias, telitromicina o amoxicilina más clavulanato. Imágenes correspondientes a este tipo de bacteria. Continuamos con Klebsiella pneumoniae, va a representar del 3 al 10% de todas las neumonías comunitarias. Va a ser más frecuente en pacientes con alcoholismo, en carcinomas, EPOC, etc. Se trata de una bacteria aeróbica igual gram negativa. El cuadro clínico tiene un inicio abrupto, ataque al estado general, tos intensa, una expectoración abundante, gelatinosa, hemoptoica. Puede haber un dolor pleurítico intenso. En la radiografía encontramos afectación del segmento posterior del lóbulo superior y posterior del lóbulo inferior. Tienen una tendencia a formar abscesos, derrames pleurales y empiema. Puede haber cisuritis, destrucción necrótica y formación de cavitaciones, formación de microabscesos. Podemos también encontrar una afectación multilobar. A veces va a haber una predilección por los lóbulos superiores. Y pueden cursar también con cavitaciones que ocurren rápidamente y en etapas tempranas. El diagnóstico, bueno, mediante la tinción con visualización directa de los gram negativos o bien con cultivo. El tratamiento es a base de cefotaxima o ceftriaxona más claritromicina o acitromicina. Segunda línea, piperacilina más tazobactam, fluoroquinolonas respiratorias, telitromicina o amoxiclavulanato. Una imagen de una neumonía donde se observa un derrame pleural izquierdo y específicamente en este paciente se trata de un empiema por este agente etiológico. Continuamos con la Legionella pneumófila. Esta va a representar del 2 al 10% de todas las neumonías comunitarias. El síndrome que desarrolla es habitualmente conocido como enfermedad de los legionarios. Va a ser más frecuente en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso y está relacionado con los sistemas de aire acondicionado que estén contaminados con esta bacteria. Se trata de un bacilo saprófito de medios acuáticos, se puede reproducir en altas temperaturas, va a ingresar al sistema respiratorio por aspiración. Se trata de un parásito intracelular que se reproduce dentro de los macrófagos alveolares. Inhibe la unión al fagolisosoma. Una imagen de este parásito intracelular de esta bacteria. El cuadro clínico está caracterizado por fiebre, escalofrío, astenia, dinamia, puede haber disnea que evoluciona a falla respiratoria, tos seca o bien con expectoración pero poco productiva. No hay dolor, el paciente puede tener confusión y diarrea. A la exploración típicamente lo encontramos con bacteremia, desarrollan falla renal, pueden tener neuropatía, miocarditis, púrpura. En la radiografía encontramos opacidades inicialmente unilaterales en los lóbulos inferiores con ocupación alveolar. Puede haber derrames pleurales, loculación y neumatocele. En el laboratorio encontramos un sodio disminuido y una elevación de la CPK. El diagnóstico definitivo se realiza por tinción, cultivo y serología. En la tinción tiñe mal por tratarse de un parásito intracelular y requiere algunos colorantes especiales. El cultivo, bueno, también va a ser difícil de cultivar. La muestra que se requiere es de expectoración o del lavado broncoalveolar. Y en los medios enriquecidos con hierro va a crecer en forma de cristales merilado. Los estudios serológicos que nos apoyan en el diagnóstico son la detección de anticuerpos séricos mediante fluorescencia indirecta, antígeno urinario, que es una prueba rápida de cierta utilidad, pero no detecta todos los serogrupos, y PCR en tiempo real para detectar DNA.
El tratamiento es a base, primera línea, básicamente acitromicina o gatifloxacino o levofloxacino o moxifloxacino. Alternativa, claritromicina o telitromicina. Una imagen correspondiente a neumonía por legionela. Esta imagen también. Ahora hablaremos del Mycoplasma pneumoniae. Representa el 2 al 14% de todas las neumonías comunitarias, periodo de incubación 2 a 3 semanas. El inicio va a ser gradual, va a ser más común en pacientes jóvenes. Puede haber manifestaciones extrapulmonares que incluyen síndromes neurológicos y las formas severas se presentan en cualquier grupo de edad. Debido al científico que identificó este agente infeccioso, a este micoplasma se le conoce también como agente Eaton. Es un organismo de vida libre, es pequeño, es altamente pleomórfico y tiene ciertos factores de virulencia especiales. Va a evadir la fagocitosis y tiene propiedades citolíticas. El cuadro clínico va a estar caracterizado por rinorrea, disnea, cefalea, mialgias, artralgias, diaforesis, náusea, vómito. El síntoma más común va a ser la tos, aunque no presentan típicamente expectoración. Neumonía la desarrollan en el 5 al 15% de los casos. Cuando la presentan, su inicio va a ser insidioso, la evolución a veces es prolongada y estos pacientes van a persistir con esta fatiga, ese malestar general por 4 a 6 semanas y tienen tendencia a presentar manifestaciones extrapulmonares, ya sea sistema nervioso central, anemia hemolítica, pericarditis, etc. A la exploración podemos encontrar el tema faríngeo, consolidación con estertores, puede haber otitis media, linfadenopatía cervical hipersensible, hasta en la mitad de los pacientes, meningitis bulosa o erupciones cutáneas. Vemos aquí un eritema multiforme en la primera imagen y en la segunda imagen lesiones del espectro del Steven Johnson. En la radiografía podemos encontrar opacidades intersticiales o patrón mixto intersticial alveolar. La afectación puede ser bilateral, multilobar. Podemos encontrar bronquiolitis obliterante con neumonía en organización. En el laboratorio hay alteraciones inespecíficas. El cultivo requiere de una técnica especializada. En 2 a 3 semanas se puede aislar esta bacteria. Y el cultivo tiene un crecimiento típico denominado en huevo estrellado. Una radiografía de un paciente con neumonía bacteriana por Mycoplasma pneumoniae. El siguiente agente es el Mycoplasma pneumoniae. Perdón, continuamos con el Mycoplasma pneumoniae. Los estudios serológicos que podemos utilizar en estos casos es la determinación de anticuerpos IgM o la determinación de anticuerpos de fijación de complemento, o también ELISA para IgM o PCR en tiempo real para detectar DNA. El tratamiento de primera línea es a base de acitromicina. El siguiente agente etiológico es la Chlamydophila pneumoniae. Es una bacteria que nos puede dar una neumonía atípica. Se presenta durante todo el año. Normalmente da cuadros leves con una baja tasa de mortalidad. Va a representar del 5 al 15% de todas las neumonías comunitarias. Tiene un curso de síntomas más prolongado. Hay ciertos grupos con mayor riesgo y el periodo de incubación puede tardar incluso varias semanas. Es un organismo intracelular obligado, tiene un ciclo de vida bifásico con una fase infecciosa no replicativa extracelular en el que se denomina cuerpo elemental. Esta va a atacar a la membrana celular y penetra a la célula humana por endocitosis. Y vendría ya después la fase intracelular no infecciosa, donde se denomina a este agente cuerpo reticular. Va a formar cuerpos de inclusión, se multiplican en el citoplasma y se condensan para formar cuerpos elementales que son expulsados y continúan con el ciclo. Cuadro clínico caracterizado por escalofrío, fiebre, tos seca,
cefalea, taquipnea, disnea, anorexia. A la exploración podemos encontrar eritema faríngeo, febrícula o bien fiebre moderada, taquicardia y taquipnea, estertores subcrepitantes o roncantes. En la radiografía podemos encontrar infiltrados subsegmentarios frecuentemente, pueden ser unilaterales, a veces hay derrame pleural. En el laboratorio podemos encontrar ciertas alteraciones inespecíficas. El diagnóstico no existe como tal un estándar de oro. Podemos valernos de los anticuerpos IgG o IgM asociados con PCR positiva o bien con cultivo positivo. Tratamiento puede ser con eritromicina, acitromicina, claritromicina y bueno, todos los que se comentan aquí. El pronóstico, la mayoría van a responder al manejo, pero un pequeño porcentaje puede recurrir si se usa de forma inadecuada el tratamiento, es decir, que se dé por menos de 2 semanas. Prevención, bueno, no se cuenta con ningún tipo de vacuna. Después vendrían las neumonías por hongos, pero estas se revisarán ampliamente en el tema de micosis pulmonares. Vamos a hablar ahora de las neumonías adquiridas en el hospital. Todo lo que ya comentamos fueron neumonías adquiridas en la comunidad. Ahora vamos a hablar de la neumonía adquirida en el hospital. Es una importante causa de mortalidad, se define como aquella neumonía que ocurre a las 48 horas o más después de haber ingresado a un hospital y excluye cualquier infección que se encuentre incubándose al momento del ingreso. Los principales agentes van a ser bacterias, ocasionalmente puede ser por hongos o por virus. Representan el 20 al 35% de todas las infecciones nosocomiales en un hospital. Obviamente aumenta los costos de la atención del paciente. La mayoría se van a presentar en pacientes intubados. Específicamente la neumonía asociada a ventilación, que es un tipo de neumonía adquirida en el hospital, podemos decir que sucede en el 20% de los pacientes con asistencia mecánica ventilatoria, pero hasta en un 70% de aquellos que tienen SIRA. La incidencia se habla de que es aproximadamente de 1% por día durante el primer mes que el paciente esté con ventilación mecánica. Va a depender, la adquisición de esta infección va a depender también de factores como las comorbilidades del paciente, que se haya empleado, por ejemplo, antibiótico terapia de forma incorrecta o que pues en ese hospital haya microorganismos agresivos como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter. La mortalidad es muy elevada, de un 40 a 60% o incluso hasta 70 a 80% si el paciente cursa con bacteremia. La aspiración orofaríngea tiene un papel muy importante en la patogénesis de esta neumonía. Habitualmente pues va a suceder en pacientes severamente enfermos porque muchos aspiran rutinariamente. El tubo endotraqueal va a permitir el paso directo de las bacterias, además de que altera las defensas de la tos. Y aquí el tiempo que el paciente esté intubado va a ser un factor importante para adquirir esta neumonía. Específicamente pues la asociada, ¿no?, al ventilador mecánico. Existen otros mecanismos para producir esta neumonía adquirida en el hospital, como son un equipo de terapia respiratoria contaminado, uso de sonda nasogástrica, uso previo de antibióticos en los últimos 90 días, reducción de la acidez gástrica o ciertas comorbilidades. La etiología habitualmente va a ser polimicrobiana, hasta en el 20 a 40% de los casos, con predominio de gram negativos. Estos gram negativos van a causar el 55 al 85% de estas neumonías y van a incluir agentes como la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Acinetobacter y los bacilos entéricos gram negativos. En el caso de los gram positivos se asocia sobre todo a Staph aureus. Este va a representar hasta el 20 al 30% de las neumonías adquiridas en el hospital. El patógeno específico va a depender entonces de varias circunstancias como el tiempo de hospitalización, las comorbilidades, el tratamiento previo.
Existen ciertos factores de riesgo para que em, se adquiera esta neumonía hospitalaria con agentes multidrogoresistentes, o sea que la bacteria sea resistente a 3 o más grupos de antibióticos. Y los factores son una estancia mayor a 4 días, exposición previa a antibiótico, inadecuado aseo bucal o bien, muy importante, la falta de lavado de manos por parte del personal de salud. Los criterios clínicos para esta neumonía hospitalaria son, ya decíamos, que tengan 48 horas mínimo de estancia en el hospital, que no tengan datos sugestivos de que ya traían un- una neumonía incubándose, tienen fiebre, leucocitosis, hay expectoración purulenta y en la radiografía encontramos nuevos infiltrados o bien progresión de los infiltrados que ya teníamos. Todos deben de contar mínimo con una radiografía posterior anterior y lateral y 2 hemocultivos de sitios distintos. Es importante agotar los recursos de que disponga el hospital para llegar al diagnóstico preciso, porque esto impacta en el tratamiento e impacta también en el pronóstico y la supervivencia del paciente. En los pacientes intubados se prefieren métodos invasivos para cultivos cuantitativos. Podemos usar fibrobroncoscopía con un lavado broncoalveolar o muestras con cepillo protegido. La desventaja, pues bueno, el costo y que a veces no se tiene el personal idóneo. Y además, estos procedimientos pues implican un elevado riesgo en pacientes que de por sí ya están graves. Bueno, solo del 8 al 12% de los cultivos van a ser positivos. Resulta pues un porcentaje bastante bajo, parece desalentador, pero en el caso de que sea positivo, pues tiene un gran impacto, decíamos, en el pronóstico de estos pacientes al poder ofrecer un tratamiento específico. En la radiografía de tórax podemos observar las lesiones, podemos ver su localización, podemos ver datos que nos sugieran severidad de la neumonía, por ejemplo, si hay focos múltiples, si hay una diseminación rápida, si hay cavitación. Podemos encontrar también derrame pleural, por ejemplo. La tomografía, bueno, muy útil para precisar estos hallazgos radiográficos. La gasometría arterial y la oximetría nos pueden ayudar a determinar la severidad y valorar la necesidad de ciertos tipos de oxigenoterapia o incluso intubación. Los laboratorios deben de incluir siempre una biometría, electrolitos, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación y asuados. ¿Para qué? Para diagnosticar disfunción orgánica múltiple, que es una de las pues, situaciones acompañantes en este tipo de neumonía. Podemos hacer una toracocentesis diagnóstica en el caso de que sospechemos un empiema. En pacientes que no estén intubados, la tinción de Gram y los cultivos deben ser interpretados de forma cautelosa. Muchas veces se trata de contaminación al tomar la muestra, al obtener la muestra. Tendremos que distinguir entonces entre colonización, traqueobronquitis o bien neumonía. Esto se realiza pues con una em, interpretación cautelosa, como decíamos, también con toma de cultivo de forma apropiada y recuentos de colonias bacterianas. Se recomienda el cultivo cuantitativo o semicuantitativo y para diagnosticar una neumonía asociada a ventilación mecánica necesitaríamos de un crecimiento mínimo de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. El tratamiento siempre es intravenoso. Inicialmente tendríamos que emplear antibióticos empíricos de amplio espectro. ¿Qué debemos cubrir? Pues gram negativos, Staph aureus, meticilino resistente y las resistencias habituales según el hospital. Al contar con los cultivos, debemos obviamente modificar, reestructurar nuestro esquema antibiótico o desescalar. Hay que considerar siempre los costos del tratamiento en estos pacientes y hay que considerar también la penetración del fármaco en el sitio. Hay que considerar el efecto bactericida, el efecto postantibiótico prolongado, em, el efecto del fármaco después de alcanzar la concentración inhibitoria mínima. Em, por ejemplo, la vancomicina o los betalactámicos también van a ser bactericidas, pero dependientes de tiempo, no de concentración.
y, por ejemplo, el efecto postantibiótico de los betalactámicos va a ser más corto contra gram negativos, excepto en el caso de los carbapenémicos. Las resistencias pues son importantes, es necesario evitarlas. Esto hace necesario el uso apropiado de los antibióticos, limitando el tiempo a lo indispensable. En pacientes que no tengan comorbilidades o riesgo de gérmenes multidrogoresistentes, podemos ofrecer una monoterapia, por ejemplo, con una cefalosporina de segunda generación o una de tercera generación sin efecto antiseudomona, o un betalactámico más inhibidor de betalactamasa. En pacientes alérgicos a penicilinas podemos emplear fluoroquinolonas. En caso de que estemos sospechando una posibilidad de broncoaspiración, habría que agregar metronidazol o clindamicina. En el caso de una neumonía adquirida en el hospital severa, la terapéutica cambia. Tendríamos que dirigirnos, enfocarnos a los bacilos gram negativos más virulentos y resistentes, como Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. Aparte de ser los más virulentos y resistentes, pues son de los más frecuentes. Tendríamos que emplear entonces una penicilina antipseudomona o una cefalosporina antipseudomona o un carbapenem asociados, cada uno de estos, o sea, no hay monoterapia. Aquí se tiene que asociar a un aminoglucósido o a una fluoroquinolona. En caso de sospecha de Staph aureus meticilino resistente, tendríamos que emplear vancomicina o linezolid o teicoplanin. La duración se sugiere de 10 a 21 días, según los factores como severidad, rapidez de la respuesta, microorganismo aislado. La Sociedad Americana de Tórax recomienda que si se trata de un Staph aureus o de un Haemophilus influenza, el tratamiento sea de 7 a 14 días. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, neumonía necrotizante y cavitada con bacilos gram negativos, neumonía multilobar más desnutrición, 14 a 21 días. Una imagen de una neumonía por Acinetobacter baumannii. Ahora vamos a hablar de la neumonía por influenza, AH1N1. La etiología, bueno, sabemos que es un virus, es el virus de la influenza, pertenece a la familia de Orthomyxoviridae, ocasiona, como sabemos, pandemias, sobre todo invernales, es una enfermedad de curso agudo. La mayor vulnerabilidad la tienen pacientes menores de 8 años y mayores de 50 años. Mayor mortalidad, pacientes mayores de 65 años que tengan alguna cardiopatía, EPOC o hemoglobinopatías. Transmisión a través de las secreciones respiratorias, es una enfermedad muy contagiosa. La tipo A y la tipo B son las que típicamente causan las pandemias. Pueden ocasionar una enfermedad moderada a grave y puede haber complicaciones sistémicas. Hay entonces tres tipos, A, B y C. La A va a afectar a humanos de cualquier edad, la B solo infecta a humanos y la C rara vez va a afectar a humanos. Ocasionan pandemias cada 20 a 40 años, como por ejemplo la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong. Y existen, sabemos, ciertas condiciones que favorecen, que originan que se produzca una pandemia por gripe. El primer paso sería la aparición de una nueva cepa de virus de la influenza. A eso se le llama periodo prepandémico. Después que esa nueva cepa tenga una capacidad para infectar seres humanos y provocar enfermedad grave, correspondería al periodo de alerta de pandemia. Y finalmente, si tiene una capacidad de diseminarse fácilmente entre los seres humanos, ya nos estaría llevando a un periodo pandémico. Sabemos que en abril del 2009 se documentó la existencia de una nueva cepa de influenza H1N1 con un material genético proveniente de una cepa humana, una cepa aviar y dos cepas de tipo porcino, como podemos ver en el esquema. Se pueden ver el origen de estas cepas a lo largo del tiempo y las combinaciones que finalmente derivaron en la nueva cepa del 2009. Decíamos que hay tres tipos de virus, el A y el B son los que tienen potencial para epidemias o pandemias, y el C, bueno, comentan aquí que
puede ocasionar, ¿no?, casos esporádicos, aunque pues habitualmente no nos afecta a nosotros. La morfología es un ortomixovirus, es pleomórfico, aunque generalmente va a ser esférico. Mide aproximadamente de 80 a 120 nanómetros. Tiene una envoltura radiada. Esta va a recubrir una estructura proteica o nucleocápside segmentada en forma helicoidal. Tiene dos capas, externa e interna. La interna es la que va a contener la información viral. En la envoltura lipídica se insertan sus dos glicoproteínas, muy importantes, la hemaglutinina o HA y la neuraminidasa. La hemaglutinina contiene polipéptidos que se van a fijar a los receptores proteicos del epitelio respiratorio. Esto se le llama hemaglutinación y este fenómeno va a permitir la fijación, penetración y replicación del virus. La neuraminidasa consta de un filamento y una cabeza. La cabeza va a tener actividad fermentativa, va a actuar sobre el ácido siálico, que va a ser el principal componente de los receptores celulares y los destruye. Esta es una imagen donde podemos ver en color rojo la neuraminidasa y en azul la hemaglutinina y al centro nuestro virus, la información genética. Está constituido por 9 proteínas estructurales. Su genoma tiene una molécula única de ARN lineal de cadena simple. Tienen una gran variabilidad antigénica, originada por la variabilidad de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Esto es lo que va a permitir los brotes pandémicos, porque esta gran variabilidad genética le va a permitir eludir la respuesta inmune. Además, se pueden generar nuevas hemaglutininas y estar o no acompañadas de neuraminidasas. Sabemos que hemaglutininas existen 16 tipos, neuraminidasas 9 subtipos y pues el subtipo de la hemaglutinina 1 y la neuraminidasa 1 es la que nos da la influenza AH1N1. La desviación genética va a ser otro mecanismo para mutar. Entonces, esta hemaglutinina se va a unir al receptor que contiene ácido siálico en la superficie de la célula huésped. El virus se incorpora a la célula por endocitosis. Se une a los lisosomas para formar endosomas, lo que va a condicionar un cambio conformacional en la proteína de la hemaglutinina y la fusión. Después, la replicación va a ocurrir en dos pasos. Las partículas virales van a salir de la célula por gemación, envueltas por una bicapa lipídica tomada de la célula infectada. Y la actividad sialidasa de la neuraminidasa va a contribuir a esa salida de los viriones de la célula porque evita su agregación. Este sería un esquema de pues cómo es que se lleva a cabo el mecanismo intracelular, los pasos, ¿no?, del ciclo intracelular del virus. Bueno, el periodo de incubación es de 1 a 3 días y la transmisión se puede llevar a cabo desde un día antes de iniciados los síntomas hasta 7 días después o bien hasta que los síntomas se resuelvan. Morbilidad 10 al 20% y las cepas de los últimos años pues son menos virulentas, por lo tanto hemos visto enfermedades menos graves. Sabemos entonces que el virus va a ingresar al pulmón a través de esa mucosa respiratoria. Puede dar síntomas respiratorios y sistémicos variables que pueden autolimitarse. Los datos clínicos típicos nos pueden dar una sensibilidad hasta del 78% y una especificidad hasta del 71%. Habitualmente cursan con un inicio súbito, fiebre, odinofagia, rinorrea y alina, constipación nasal, tos que inicialmente es seca, puede hacerse hemoptoica incluso. Tienen cefalea intensa, ataque al estado general, puede haber vómito, diarrea. A la exploración podemos encontrar un síndrome de condensación pulmonar con estertores subcrepitantes. Puede darse el caso. Hay ciertas complicaciones agudas que van a elevar la mortalidad,
como la insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia renal aguda o bien la sobreinfección bacteriana. Complicaciones tardías, por ejemplo, miopatía. Y hay ciertas comorbilidades que hacen pues más susceptible a- a esta enfermedad, incluyendo cardiopatía, neumopatía y de forma importante obesidad mórbida. Este es un cuadro que nos indica pues, los síntomas típicos tanto de la influenza tipo A como de la gripe estacional y que nos puede ayudar a diferenciar una de otra. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se tiene que tomar una muestra de hisopado nasal o aspirado nasofaringeo, un aspirado bronquial en pacientes que están intubados, preferentemente en las primeras 24 a 96 horas de iniciado el cuadro. Y con esta muestra podemos hacer una prueba rápida, una reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa, pruebas serológicas, inmunofluorescencia o bien cultivo. La prueba rápida tiene una sensibilidad hasta del 60%. No se recomienda el uso rutinario para sustentar el diagnóstico. Solo va a identificar la tipo A, la tipo B, pero no identifica los subtipos. La ventaja, bueno, evidentemente la rapidez. La reacción en cadena de polimerasa es altamente sensible y específica para influenza estacional. La desventaja es que no identifica nuevas cepas circulantes. El resultado es relativamente tardado, de 1 a 3 días. Y un resultado negativo, como en muchos de estos resultados, pues no descarta el diagnóstico. Una imagen de cómo es que se toma este hisopado. Pruebas serológicas para el diagnóstico de influenza H1A, H1N1. Tenemos la prueba por ELISA o pruebas de microneutralización que detectan anticuerpos después de una infección. También tenemos la inmunofluorescencia, que tiene una alta especificidad, una sensibilidad del 80%. Se pueden aislar múltiples patógenos y se toma a partir de un cultivo o de una muestra de secreción bronquial. La desventaja es que requiere personal altamente experimentado. El cultivo va a ser sensible, específico, puede detectar, ¿no?, también otros virus, constituye el estándar de oro para el diagnóstico. Las desventajas es que es muy laborioso, depende del transporte y la calidad de la muestra obtenida, es relativamente caro y el resultado, pues bueno, no va a estar disponible en tiempos clínicamente relevantes. Existe un cultivo especial que ya lo hemos hablado de él en otros tipos de enfermedades, que es el cultivo Shelbyal. Va a tener una sensibilidad hasta del 100%, subtipifica la hemaglutinina y la neuraminidasa y es un cultivo, digamos, como más acelerado. Podemos obtener un resultado hasta en 48 horas. Estudios de laboratorio, pues bueno, son sugestivos, no son específicos. En la biometría podemos encontrar leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. En las pruebas de función hepática, una DHL elevada, en promedio de hasta de 1000 a 2000, una CPK de 500 a 6000, en la química una creatinina elevada, en la gasometría arterial podemos documentar una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. En la radiografía podemos encontrar infiltrados mixtos alveolares o intersticiales. En un porcentaje menor, la radiografía puede ser incluso normal. En la tomografía podemos ver los infiltrados alveolares o intersticiales bilaterales difusos y puede haber vidrio despolido. Esta sería una radiografía de un paciente con neumonía por influenza AH1N1. Encontramos infiltrado alveolar bilateral. El mismo paciente con progresión de esos infiltrados. Y bueno, todas estas imágenes corresponden a pacientes con neumonía por AH1N1 en estadio ocupación alveolar, infiltrados alveolares y un poquito de vidrio despulido. Aquí ya encontramos una opacidad heterogénea basal. Podemos ver también broncograma aéreo. Mm, Me perdí un poco.
Ujú. Sí, esta imagen corresponde al mismo paciente de la imagen previa, en el que, pues bueno, se siguen viendo esos infiltrados. Aquí hay vidrio despulido y opacidades alveolares, opacidades heterogéneas, vidrio despulido, ocupación alveolar, broncograma. Aquí ya encontramos otro patrón con fibrosis asociado también a llenado alveolar. Aquí vemos opacidades alveolares y broncograma. Y aquí también hay algunas opacidades que parecen alveolares. Bueno, esta imagen corresponde al mismo paciente. El tratamiento es a base de oseltamivir principalmente, aunque otras opciones son amantadina, rimantadina o zanamivir. La mayoría de los virus de la influenza resultan sensibles, la mayoría, pero los más recientes van a ser resistentes habitualmente a amantadina y rimantadina. Hay que iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Eh, el tratamiento es por 5 a 10 días según la severidad del cuadro. En un caso confirmado, el tratamiento de elección es oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. En caso de que el cuadro clínico curse con diarrea, en caso de que el paciente curse con diarrea, dentro de su cuadro clínico se tiene que doblar la dosis. Si la depuración de creatinina es menor a 30, se tiene que em, dividir a la mitad, digamos, la dosis. Se administrarían 75 miligramos al día nada más. Si el paciente está ventilado, se administrarían 150 miligramos cada 12 horas por 10 días. En caso de influenza A y B, con menos de 48 horas de evolución, pues bueno, sería como las situaciones, ¿no?, en las que se tendrían que dar esta terapia. Y el oseltamivir, bueno, cabe mencionar que es un inhibidor de la neuraminidasa. Otro tipo de tratamiento, pues la amantadina en la influenza A, en cuadros de un inicio menor a 48 horas. Esta amantadina bloquea la proteína viral M2, vienen tabletas de 100 miligramos, se da por 5 días. Si el paciente tiene de 10 a 65 años, se dan 100 miligramos 2 veces al día. Mayores de 65 años, solo 100 miligramos una vez al día. Zanamivir se usa en influenza A y B, es también, como el oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa. Viene como un inhalador bucal, cada disparo nos va a dar 5 miligramos, la dosis es de 2 inhalaciones cada 12 horas por 5 días. No requiere ajuste de dosis, a diferencia del oseltamivir, y el uso pediátrico está indicado a partir de los 12 años de edad. En caso de que se trate de un caso sospechoso, hay que iniciar de inmediato, igual el tratamiento, hasta que se confirme o descarte la enfermedad por PCR a las mismas dosis recomendadas. Profilaxis farmacológica indicada para personal de salud que esté en contacto con pacientes diagnosticados sin protección, adultos mayores, niños, pacientes con factores de riesgo que hayan usado o no equipo de protección, o sea, pacientes con enfermedades crónicas, inmunosupresión, etcétera. O bien los contactos familiares de pacientes con sospecha y o diagnóstico. ¿Y qué es lo que se les ofrece? Oseltamivir 75 cada 24 horas por 10 días. Puede ser también zanamivir, amantadina o rimantadina. Existe la vacuna de la influenza, se actualiza anualmente debido a las mutaciones. El tratamiento antimicrobiano, bueno, se da solamente, obviamente, si hay sospecha de sobreinfección bacteriana y empírico, en caso de que no se cuente, ¿no?, con el reporte bacteriológico. En adultos podemos usar ceftriaxona, más claritromicina,
o bien meropenem. En los niños igual, ceftriaxona intravenosa a una dosis de 50 a 100 microgramos por kilo por 7 a 10 días o meropenem por 10 días. Una vez que contamos con el reporte bacteriológico, ya podemos ajustar el tratamiento según estos resultados y según la evolución del paciente. Si se trata de un Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, podremos continuar con ceftriaxona. Si es un Staph aureus, podemos dar cefuroxima o clindamicina. Si es un aureus pero meticilino resistente, podemos dar vancomicina o si son gram negativos, meropenem. Bueno, ahora vamos a hablar de la neumonía en el paciente inmunocomprometido. Ante la sospecha de una infección por VIH más una complicación pulmonar, lo más importante al inicio pues, es tener la certeza diagnóstica de que ese paciente está infectado con VIH. Hay que determinar también el grado de inmunodeficiencia con la determinación de los CD4, en la cantidad de CD4, establecer la severidad de la enfermedad pulmonar, identificar la localización o diseminación de la infección oportunista y determinar en general el estado médico y nutrimental que tiene el paciente. Bueno, vamos a hablar de inicio de las enfermedades, de las infecciones bacterianas en el paciente con VIH. Representan una importante causa de morbo y mortalidad. Se asocian pues, a los defectos en la inmunidad celular y humoral secundarios al VIH. Estos pacientes van a tener una mayor vulnerabilidad ante bacterias encapsuladas, por ejemplo el neumococo, que es un agente infeccioso importante. Respecto al neumococo, bueno, hasta la fecha sigue siendo la más frecuente a pesar de la disminución de la incidencia por la vacuna y no hubo un cambio significativo de enfermedad neumocócica invasiva tras la introducción del tratamiento antirretroviral altamente activo como se esperaba, ¿no? Este es un cuadrito que nos habla de las principales causas infecciosas de las neumonías en pacientes con VIH. Tenemos aquí las neumonías bacterianas. En primer lugar, pues tenemos el Streptococcus pneumoniae. Tenemos también infecciones por micobacterias, infecciones por hongos, que sabemos son muy frecuentes en estos pacientes. También hay infecciones virales o bien infecciones parasitarias. La presentación clínica de las infecciones bacterianas en el paciente con VIH va a ser similar a los pacientes inmunocompetentes, cuando el inmunocompromiso no es tan severo. Se presentan en cualquier etapa, pero si van disminuyendo los linfocitos TCD4, la incidencia y el desarrollo de bacteremia va a aumentar. Y esto pues se correlaciona, ¿no?, con una mayor severidad del cuadro. La tasa de la neumonía bacteriana va a ser 100 veces mayor que en pacientes VIH negativos. Específicamente en estos pacientes el tabaquismo va a aumentar el riesgo de ciertas infecciones y neoplasias. Y según un estudio, la asociación de VIH más tabaquismo va a aumentar el riesgo de neumonía bacteriana, de candidiasis bucal y del complejo demencial del SIDA. Cuadro clínico frecuente de neumonías bacterianas en estos pacientes, bueno, van a tener fiebre hasta en el 100% de los casos, tos productiva, disnea, dolor pleurítico. Tienen habitualmente un inicio agudo. A la exploración física pueden tener consolidación o derrame pleural. Su apariencia es séptica, puede haber leucocitosis con desviación a la izquierda. En la radiografía podemos encontrar opacidades alveolares, intersticiales, nodulares o bien lesiones cavitadas. Bueno, hablaremos específicamente del Streptococcus pneumoniae. Su pared va a estar constituida eh, em, por ácido peptidoglicano y ácido teicoico. El cultivo agar sangre es alfa hemolítico, son catalasa negativos. Su cápsula extracelular se puede serotificar por reacción de Kellogg. Y las manifestaciones. Cuando los CD4 están arriba de 200 se va a comportar de forma similar al paciente inmunocompetente y cuando es menor, pues bueno, vamos a encontrar formas graves, bacteremia,
evolucionan rápidamente a sepsis. Un cultivo de un neumococo, y en este cuadrito podemos encontrar pues algunos datos importantes de la neumonía por neumococo, específicamente en estos pacientes con VIH, como el tiempo de inicio, los síntomas, signos frecuentes, los hallazgos que encontramos a la exploración física, los hallazgos radiológicos y los hallazgos de laboratorio. Vamos a hablar ahora de la hemofilos influenza en el paciente con VIH. Sabemos que es un gram negativo, no se tiñe con la tinción de gram. A la exploración física podemos encontrar tos productiva, fiebre, disnea, menos frecuentemente dolor torácico, dolor abdominal, escalofrío, vómito, diarrea. Inicia el cuadro a los 7 días de la inoculación. En la radiografía podemos encontrar opacidades lobares o en parches. Hay una baja incidencia de bacteremia y el diagnóstico se hace también mediante cultivos. Respecto a la Pseudomonas aeruginosa, que es otra bacteria que afecta al paciente con VIH, tenemos que ocasiona una neumonía y una bronquitis bacteriana, representando una importante mortalidad en estos pacientes. Representa el 3 al 18% de las neumonías. Y con un conteo de CD4 menor a 50 y neutropenia menor a 500, pues bueno, esto se constituye como un importante factor de riesgo para desarrollar esta neumonía por pseudomonas. Las presentaciones clínicas más frecuentes van a ser pues, un cuadro de neumonía y bacteremia. No hay signos radiológicos característicos, salvo que causa lesiones cavitadas. El diagnóstico se establece mediante el cultivo. Ahora vamos a hablar del Pneumocystis jirovecii. Pasamos ya a las infecciones por hongos. Esta es una infección oportunista. Su prevalencia e incidencia sí han disminuido en países con acceso a tratamiento antirretroviral altamente efectivo. En este cuadrito podemos encontrar las principales alteraciones que se observan en estos pacientes en cuanto a los signos y síntomas, en cuanto a la exploración física, los hallazgos radiológicos, los exámenes de laboratorio y los métodos específicos de diagnóstico. Es una tomografía correspondiente a una neumonía por Pneumocystis jirovecii, en la que encontramos neumoperitoneo, neumotórax y enfisema subcutáneo, que son pues característicos de esta enfermedad. Una imagen tomográfica igual correspondiente a un paciente con neumonía por Pneumocystis jirovecii. Ahora vamos a hablar un poco de la histoplasmosis, que es otra infección que ocasiona neumonía y está originada por este hongo, el Histoplasma capsulatum. Hay ciertas condiciones que sabemos favorecen el crecimiento de este hongo. Crece en los primeros 20 centímetros del suelo, especialmente si este es ácido. El hongo pues es inhalado, después se convierte en una levadura, se fagocita por los macrófagos y de este modo pues son trasladados a los nodos linfáticos regionales y al sistema retículo endotelial. La respuesta inflamatoria en el sitio de la infección que lleva a la formación de un granuloma no puede llevarse a cabo en estos pacientes, por lo que esto va a prolongar la viabilidad de las levaduras por un largo periodo a nivel pulmonar y a nivel sistémico. La presentación es muy variada, hasta el 95% de los pacientes tienen una forma diseminada y en promedio los pacientes van a tener una cuenta de CD4 de 50 o menos al momento del diagnóstico. Hallazgos frecuentes a la exploración: fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía generalizada, pueden tener un síndrome similar a la septicemia. Y aquí vamos a encontrar pues las características más importantes en los pacientes, por ejemplo, con una infección asintomática. Bueno, ellos pues solamente el 5% de los pacientes inmunocompetentes infectados por el Histoplasma capsulatum van a desarrollar la enfermedad sintomática, pero en los pacientes con VIH hasta el 95% pueden tener
manifestaciones incluso diseminadas. Existe un cuadro clínico específico de histoplasmosis pulmonar aguda que se presenta 2 semanas posteriores a la infección primaria. Y también hay como tal un síndrome pulmonar en histoplasmosis diseminada con hallazgos característicos. Estos pacientes pueden también cursar con pericarditis, con linfadenopatías mediastinales. Y decíamos que cursan con cuadros diseminados, con manifestaciones extrapulmonares, que van desde manifestaciones neurológicas, gastrointestinales, dermatológicas o adrenales. Los métodos de diagnóstico, bueno, podemos basarnos en la detección de antígeno directamente, una prueba de histoplasmina, que es una reacción dérmica, o bien, por ejemplo, podemos usar también el cultivo, que va a ser el método más útil en los pacientes infectados con VIH. Y hay una serie de factores de mal pronóstico en estos pacientes, como los que se comentan en este cuadro. Bueno, esta fue la infección por histoplasmosis. Ahora hablaremos un poco acerca de la coccidioidomicosis, que es otra infección por hongos que afecta a estos pacientes con VIH. Puede haber también diseminación a otros órganos y su evolución pues puede ser fulminante. Pueden dar un cuadro de una infección pulmonar aguda, una infección pulmonar crónica, una enfermedad diseminada también. Pues bueno, se cuenta con ciertos métodos diagnósticos para documentar este hongo como causa de neumonía o enfermedad diseminada en estos pacientes. Una imagen de un paciente con coccidioidomicosis, una imagen tomográfica. Otro hongo que puede afectar a estos pacientes es la criptococosis pulmonar. Cuando el paciente tiene afectación pulmonar, pues bueno, la mayoría de estos pacientes que ya tienen afectación pulmonar van a tener afección a otros órganos. La mayoría cursan asintomáticos. Cuando hay un cuadro clínico, pues está caracterizado por tos, pérdida de peso, fiebre, disnea, dolor torácico, cefalea, hemoptisis. La duración del cuadro puede ser de unos días a varias semanas. Si desarrollan insuficiencia respiratoria, pues bueno, su mortalidad se eleva de forma eh, muy importante. Pueden cursar con una coinfección por Girovechi hasta en el 30% de los casos y se ha descrito neumotórax como complicación. Existen 3 tipos de patrones radiológicos ocasionados por el criptococo neoformans. Pueden ser opacidades nodulares únicas o múltiples o masas, opacidades alveolares multifocales, en parches, segmentarias o lobulares, a veces con broncograma aéreo, o bien opacidades intersticiales. El diagnóstico se establece con la toma de muestras, con la obtención de muestras de expectoración o de lavado broncoalveolar, cepillado bronquial o biopsia pulmonar. Las tinciones que se utilizan, tinta china, dado que es un hongo, tinción de Giemsa, Gram también, blanco de calcoflor. El cultivo, el idóneo, pues es el Sabouraud, el agar Sabouraud dextrosa. Las colonias van a tener un aspecto gelatinoso y mucoide y van a crecer tras 2 a 3 días. Una imagen radiográfica de un paciente con Cryptococcus neoformans y una tinta china en la que se ven los hongos. Bueno, ahora hablaremos acerca de las infecciones por micobacterias no tuberculosas. ¿Por qué Mycobacterium tuberculosis? Lo vamos a abordar en un tema aparte. Bueno, tenemos el Mycobacterium avium complex, o MAC. Esta va a ser una causa común de morbilidad en estos pacientes en etapas avanzadas. Generalmente cursan como una infección diseminada. El modo de adquisición, pues bueno, está muy poco entendido, pero no se descarta que también se trate de una reactivación de una infección latente.
El cuadro clínico habitual es con fiebre, diaforesis nocturna, fatiga, pérdida de peso, anorexia. Puede haber dolor abdominal y diarrea crónica, puede también cursar con hepatomegalia y esplenomegalia. Los estudios de laboratorio destaca que podemos encontrar una anemia que puede llegar a ser severa, puede haber leucopenia o hipoalbuminemia. Normalmente los linfocitos TCD4 van a ser menores a 50 células al momento de la presentación. El método más sencillo y accesible para llegar al diagnóstico de esta infección pues es el cultivo, ya sea de sangre o de médula ósea en medio de cultivo sólido como lo es el Lowenstein-Janssen. También podemos valernos de la PCR para detectar ADN del complejo. Bueno, por otro lado tenemos el Mycobacterium kansasi, eh, cuya documentación como una manifestación diseminada en nuestro paciente es definitorio de SIDA. En algunas series de casos se comenta que es incluso más frecuente que el Mycobacterium tuberculosis en estos pacientes. Se asocia a mayor grado de inmunodepresión que el Mycobacterium tuberculosis. La presentación es similar al tuberculosis. Una radiografía de un paciente con Mycobacterium kansasi. El tratamiento en general ya de las causas infecciosas, de las neumonías en el paciente con VIH, pues se va a orientar obviamente a la erradicación, ¿no?, del agente infeccioso y también al control preventivo. O sea, en muchos casos, bueno, sabemos que por el nivel de CD4 que tiene nuestro paciente, sabemos que está expuesto a adquirir tal o cual infección, entonces no nos podemos dar el lujo de esperarnos a que la desarrolle, tenemos que dar también tratamiento profiláctico, tratamiento preventivo. Bueno, en caso de que ya el paciente tenga una neumonía, pues el éxito del tratamiento, como en todos los casos, pues se va a basar en la confirmación etiológica y su tratamiento específico, pero aquí cobra especial relevancia por por el tipo de cuadros que pueden desarrollar y la mortalidad pues más elevada. Este cuadro resume, no vamos a especificar, pero resume el tratamiento según el agente infeccioso, el tratamiento de elección, o sea, primera línea y segunda línea en infecciones como el Girovechi, como el Aspergillus, como el Cryptococcus, Histoplasma capsulatum, coccidioidomicosis. Continuamos aquí con Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, el MAC, el Kansasi, otros tipos de Mycobacterium que pueden afectar a estos pacientes. Aquí encontramos también el tratamiento para la neumonía por el Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina, que pues es similar, ¿no?, al tratamiento de la población en general, ceftriaxona, 2 gramos IV cada 12 horas. Si es resistente a penicilina, podemos dar levofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino. Si se trata de una neumonía por Haemophilus influenza, podemos dar ceftriaxona. Y este cuadro nos habla del tratamiento profiláctico del que hablábamos, ¿no? Dependiendo de los niveles de CD4 que tenga nuestro paciente, pues sabemos que de antemano que está expuesto a desarrollar ciertas infecciones, entonces estamos obligados a dar el tratamiento profiláctico para cada una de ellas. Y bueno, con los fármacos que aquí se, se comentan, dependiendo del patógeno. Y bueno, comentaremos algunos agentes etiológicos que se asocian a las neumonías en el paciente inmunocomprometido no VIH. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca leve, pacientes ancianos, podemos suponer que se pueda tratar con más frecuencia de Haemophilus influenza, neumococo, bacilos gram negativos. En el caso de pacientes oncológicos, aumenta su prevalencia de Mycobacterium, especies de Mycobacterium, especies de nocardia, especies de Legionella, etcétera. Y pacientes que estén sometidos a trasplantes, bueno, aquí cambia si el contexto es antes del injerto,
pueden adquirir bacterias y hongos oportunistas, como Aspergillus o Cándida, y después del injerto pueden ser afectados, por ejemplo, por virus como el citomegalovirus. Y este cuadro pues nos habla acerca em, del mecanismo que se afecta según el tipo de depresión inmune que tenga el paciente. Por ejemplo, si su enfermedad implica una depresión de la fagocitosis, bueno, aquí el mecanismo afectado es el que se comenta y dependiendo de este tipo de depresión y dependiendo del mecanismo que está implicado, pues bueno, nos va a dar por resultado ciertos organismos que van a ser más frecuentes, ¿no? En estos pacientes, o sea que en esas situaciones pues van a tener más riesgo de adquirir estos patógenos y así pues de cada tipo de depresión inmune. Bueno, con esto terminamos el tema de neumonías. Ahora vamos a hablar de la bronquitis crónica, perdón, bronquitis aguda. Bronquitis crónica se retomará en una clase posterior. La bronquitis aguda es una más de las inflamaciones de la vía aérea. Ujú. Así como hay rinitis, así como hay laringitis, pues también hay bronquitis. La mayoría de las veces se trata de una infección aguda que a veces puede ser epidémica y es ocasionada por virus. Excepto en los niños, casi siempre va a ser parte de la inflamación generalizada de la vía superior, o sea, siempre vienen juntas, ¿no? Em, es poco común entonces que haya síntomas agudos exclusivos de bronquitis. Las lesiones principales que se originan en esta patología pues es la hipertrofia e hipersecreción de las glándulas mucosas, lo que nos va a dar tos con expectoración mucosa. Además va a haber edema de la mucosa bronquial, lo que nos va a originar dificultad respiratoria con sibilancia, que constituyen los síntomas predominantes en esta enfermedad. La mayoría están ocasionadas entonces por el mismo virus que ocasiona la inflamación de la vía superior que damos. Principalmente el virus B de la influenza y puede haber evidentemente sobreinfección bacteriana, sobre todo en pacientes con comorbilidades. ¿Qué agentes van a estar mayormente implicados? El Staphylococcus, el Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza y también el neumococo. El cuadro clínico, bueno, inician con síntomas generales y después se puede agregar tos, expectoración, dificultad respiratoria. Evidentemente, si ya hay una infección bacteriana sobreagregada, podemos encontrar expectoración mucopurulenta. Ahora sí, a la exploración podemos encontrar estertores bronquiales, sibilancias. Si encontramos estertores alveolares, nos sugiere que el paciente ya se sobreinfectó. En los estudios de laboratorio, pues inespecíficos, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia puede ser. Y es de utilidad el cultivo y el antibiograma de la expectoración en caso de que haya pues ya sobreinfección. El tratamiento es a base de medidas generales y antibiótico terapia en caso de sobreinfección. Podemos emplear eritromicina, penicilina, ampicilina, dependiendo del agente que estemos sospechando. Podemos también indicar expectorantes y broncodilatadores si hay espasmo bronquial y antitusígenos, estos sí van a estar contraindicados. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de síndrome de supuración pulmonar. Vamos a hablar de absceso pulmonar y bronquiectasias. Comenzamos con el absceso pulmonar. Bueno, es una lesión del parénquima pulmonar debida a una infección por un organismo piógeno. Va a haber inflamación, supuración, necrosis, formación de una o varias cavidades. En, este, en, en esta definición se excluyen las cavidades por lesiones tuberculosas. Bueno, ¿cómo es que se origina este absceso pulmonar? Puede llegar al parénquima, la infección, el agente infeccioso, por tres vías. La broncógena, que va a ser la más común, la hematógena o por contigüidad o directa. En el caso de la broncógena, puede ser por aspiración de material séptico, en situaciones en las que hay pérdida de los mecanismos de defensa, de la tos y del reflejo glótico, o en pacientes que estén con una pérdida de su estado de alerta, como en una intoxicación etílica, por ejemplo. Generalmente en estos casos se van a aislar microorganismos anaerobios, porque la cavidad oral, que es de donde provienen estos agentes, pues tiene flora predominantemente
constituida por estos microorganismos, favorecida por la mala higiene bucal, por la caries, por una amigdalitis crónica, por ejemplo. Otra causa broncógena de adquisición, de adquisición del agente infeccioso para el desarrollo de absceso pulmonar es la obstrucción. Esta puede ser por factores intraluminales, como presencia de un cuerpo extraño, secreciones espesas, por factores parietales, como un tumor o una estenosis inflamatoria, o extraparietales, por ejemplo, por crecimiento ganglionar. Va a ocasionar retención de las secreciones por un drenaje inadecuado, se infectan después y ya después forman el absceso distal a la obstrucción. Carcinoma broncógeno es un tema aparte en este punto. El mecanismo es obstructivo, pero también por necrosis del tumor. O sea, el carcinoma puede ocasionar obstrucción y simplemente con eso pues, puede originar un absceso pulmonar. Pero también si el carcinoma se necrosa, inicialmente esta necrosis puede ser aséptica, pero después se infecta y ya desarrolla como tal el absceso pulmonar. En pacientes mayores de 40 años, fumadores con un cuadro clínico de absceso pulmonar, se tiene que descartar cáncer. Otra vía es, dentro de estas broncógenas, que son las más comunes, es el postneumónico. Algunas neumonías pues, van a evolucionar a necrosis del parenquima pulmonar. Los agentes implicados van a ser gram negativos, anaerobios o el Staph aureus. Puede ser también por la infección de un quiste o bien postraumático. Por vía hematógena, tenemos que puede ser secundario a una septicemia o bien por un émbolo séptico de focos infecciosos a distancia o un émbolo aséptico inicialmente que ya después secundariamente se infecta. La etiopatogenia de las causas de diseminación directa es por la presencia, por ejemplo, de un absceso subfrénico, un absceso hepático o bien heridas penetrantes del tórax. El absceso pulmonar primario amebiano es un poco frecuente y en estos casos de diseminación directa los microorganismos más frecuentemente aislados van a ser aerobios, tendríamos el Staph aureus, el Streptococcus hemolyticus, el Streptococcus pneumoniae, entre otros. Y los anaerobios, los Streptococcus, Peptococcus, bacteroides o Fusobacterium. Bueno, sabemos que el absceso pulmonar en la actualidad es muy raro porque se cuenta ya ¿no? con antibióticos pues muy potentes, digamos, que resuelven patologías que antes evolucionaban a absceso. En cuanto a la patología, va a variar según la patogenia que originó el absceso pulmonar. En caso de que haya sido por un absceso broncógeno, por vía broncógena, pues bueno, habitualmente va a ser un absceso único. Sobre todo, se va a presentar sobre todo en las partes declives del pulmón derecho. Encontramos que existen dos etapas desde el punto de vista anatomopatológico, la fase aguda y subaguda y la fase crónica. En la primera de ellas vamos a encontrar necrosis y licuefacción y supuración. El material puede llegar a drenar por los bronquios al exterior. Esto suele ser insuficiente debido a que hay inflamación que origina estenosis de la vía aérea, puede haber también tapones de moco o pus. Bueno, después nos va a quedar una cavidad, y esto va a constituir el absceso, que va a tener característicamente límites irregulares, material evidentemente purulento en el interior. En su pared interna puede haber restos de fibrina y material necrótico. Tienen esa tendencia a tornarse crónicos y si el absceso es muy periférico puede abrirse a la pleura y formar una fístula y desarrollar empiema. En la fase crónica la lesión va a ser invadida por fibroblastos, se forma una pared fibrosa con una superficie interna más o menos lisa y los otros bronquios de drenaje pueden
presentar dilataciones por la inflamación del calibre y, y forma variable. Dentro del cuadro clínico se pueden, bueno, podemos encontrar datos clínicos eh, que nos hablen de las afecciones subyacentes que originaron ese absceso pulmonar y bueno, tendríamos que buscarlas, ¿no? También intencionadamente. Los síntomas van a aparecer 2 a 3 días después de la aspiración. Puede haber ataque al estado general, fiebre, tos, dolor pleurítico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues bueno, está la neumonía en sí. En caso de que el paciente no reciba tratamiento, pues evoluciona el cuadro, se agrega disnea, cianosis, la tos se hace muy productiva, abundante, purulenta o bien con franca vómica. Puede haber secreción fétida con rasgos de sangre. Característicamente, la tos y la cantidad de la expectoración pueden modificarse con la posición del paciente. Puede haber también hemoptisis grave y cuando se abre a la pleura puede haber dolor pleural importante, disnea y síntomas de un empiema o de un pioneumotórax. A la exploración generalmente no vamos a encontrar como tal el síndrome de cavitación en el curso del absceso. Podemos, por otro lado, sí encontrar datos de condensación pulmonar, porque el parénquima se encuentra condensado alrededor del absceso. Entonces encontraríamos pues matidez, estertores, por ejemplo. El absceso crónico con un drenaje inadecuado puede cursar también con dedos en palillo de tambor, que nos habla de hipoxia crónica. En los estudios de laboratorio podemos encontrar una leucocitosis que es muy, muy importante, de 20.000 o mayor, y tendríamos que obtener muestras para microbiología, ya sea por expectoración espontánea o mediante broncoscopía. La broncoscopía, pues aquí es muy importante porque además nos puede descartar una obstrucción bronquial por tumor, que bueno, ya vimos que es una de las causas que llevan al desarrollo del absceso pulmonar. Y este estudio, la broncoscopía, debe realizarse si el paciente tiene factores para carcinoma broncogénico. En la radiografía vamos a encontrar una radioopacidad, puede hacerse heterogénea con un nivel hidroaéreo si es que este absceso se comunica ya con un bronquio. Habitualmente la cavidad va a ser de paredes gruesas, puede haber varias cavidades dentro de una misma lesión y en el diagnóstico diferencial, pues bueno, está la tuberculosis pulmonar, el cáncer broncógeno, un quiste o un neumatocel. Aquí tenemos una imagen de un absceso con su nivel hidroaéreo en una radiografía postero-anterior y lateral. Complicaciones, bueno, puede haber diseminación broncógena al mismo pulmón o al contralateral. Puede abrirse el absceso a la cavidad pleural, puede haber erosión de los vasos y causar hemoptisis, que puede ser muy grave. Puede haber diseminación hematógena, fundamentalmente a cerebro, y dentro de las secuelas podemos tener bronquiectasias o una cavidad residual. El tratamiento, antes frecuentemente estos pacientes terminaban en cirugía, pero ahora una terapia farmacológica adecuada puede lograr la curación. Hay que considerar obviamente la epidemiología bacteriana de pues la zona, ¿no? El tratamiento es a base de claritromicina, roxitromicina, acitromicina, asociada a un aminoglucósido. También podemos emplear cefalosporinas. Y el tratamiento es por varias semanas, no se suspende hasta que clínica y radiológicamente haya evidencia de curación. Otras medidas útiles es la hidratación, una adecuada alimentación, el tratamiento sintomático, el drenaje postural, y si esto no es posible, este adecuado drenaje postural por gravedad, se puede emplear la broncoscopía. En raras ocasiones al paciente se le realiza neumotomía, que es la colocación de una sonda en la cavidad para favorecer su drenaje. Si fracasa el tratamiento médico o quedan secuelas sintomáticas, el tratamiento quirúrgico puede ser una opción, con la resección del segmento o lóbulo afectado. Ahora vamos a hablar de las bronquiectasias, que son una dilatación anormal y permanente de los bronquios de mediano calibre. A menudo ocurren los bronquios subsegmentarios. Existe una clasificación según la forma que adoptan. La clasificación es de Reid y nos habla de cilíndricas, saculares y varicosas.
aquí podemos ver en el inciso B, C y D, pues las cilíndricas, saculares y finalmente las varicosas. En el inciso A tenemos una bronquiectasia, perdón, una imagen de un árbol bronquial normal. Bueno, los factores que favorecen el desarrollo de estas bronquiectasias son varios. Pueden ser congénitos o bien pueden ser adquiridos. Los congénitos se asocian a fibrosis quística o al síndrome de Cartagener o algunos otros trastornos de inmunodeficiencia. Y los adquiridos se asocian a infecciones graves de una zona pulmonar en general, principalmente de neumonitis graves de etiología viral. Y también puede ser por enfermedades como enfermedades pues, sistémicas como artritis reumatoide. Estas bronquiectasias pues, han ido disminuyendo su frecuencia por la existencia también de los antibióticos y las vacunas. La mayor parte entonces son adquiridas. El mecanismo es por obstrucción e infección. Inicialmente se daña el tejido elástico y muscular. Entonces esto origina una dilatación de nuestro bronquio, lo que va a impedir el drenaje adecuado por imposibilidad de contraerse durante la expiración y fase expulsiva de la tos. Esto pues, nos origina que las secreciones se vayan acumulando, posteriormente se infectan y estas mismas secreciones van a ocasionar más daño y van a avanzar a los bronquios adyacentes. También en el contexto de alguna patología que origine atelectasias, pues también pueden favorecer el desarrollo de estas bronquiectasias. Por ejemplo, en una infección bronquial o pulmonar, al producirse un aumento de las secreciones, esto puede originar que se obstruyan los bronquios segmentarios. Esto nos puede causar una atelectasia y nos llevaría a una pérdida de volumen pulmonar. Esto aumentaría esa negatividad pleural, que ya sabemos que existe en la cavidad pleural, y esa presión transmural de esa parte del bronquio va a ocasionar la dilatación del mismo. En general, cualquier factor que produzca obstrucción va a poder originar bronquiectasias. Ocurren con más frecuencia en niños porque tienen menos ventilación colateral, la cual está dada por los poros de Kohn y los canales de Lambert, que ustedes recordarán, además de que sus bronquios son más pequeños. El estudio bacteriológico pues, nos arroja que frecuentemente la etiología es polimicrobiana. Los agentes más frecuentemente implicados son el neumococo, el Haemophilus influenza, el Streptococo beta hemolítico, Klebsiella, Staph aureus, E. coli. En cuanto a anatomía patológica, podemos decir que pues se encuentra que estas bronquiectasias son más frecuentes en los bronquios, perdón, en los lóbulos medios o inferiores. También se puede presentar en los superiores y en este caso podrían cursar asintomáticas y típicamente se deberían a tuberculosis pulmonar. La tercera parte de los casos, la afectación es bilateral. Y si la afectación es bilateral, típicamente se afecta la língula. Bueno, va a haber cavidades con material purulento, destrucción del epitelio con infiltración de polimorfo y mononucleares. Y microscópicamente podemos observar destrucción de la pared del cartílago, hipertrofia glandular, fibrosis e hipertrofia de las arterias bronquiales. El cuadro clínico consiste en expectoración, tos con expectoración. Esta expectoración pues casi siempre va a ser purulenta y abundante, típicamente más de 200 mililitros en 24 horas. Fétida sobre todo si hay anaerobios y la cantidad se va a modificar con los cambios de posición del paciente. Pueden presentarse exacerbaciones por infecciones sobreagregadas. Los padecimientos subyacentes que tendríamos que buscar sería la presencia de un absceso pulmonar, obstrucción bronquial por múltiples causas, ¿no? Como cuerpos extraños, tumores endobronquiales, estenosis, fibrosis, etc. A la exploración física, el paciente va a estar con ataque al estado general, estertores bronquiales, broncoalveolares o alveolares. No se integra eh, síndrome a menos que haya neumonía, ¿no? Y los estertores, si son alveolares, pues ya nos estaría hablando de presencia de neumonía.
En caso de que la bronquiectasia sea de larga evolución, podemos también encontrar dedos en palillo de tambor. En la radiografía podemos encontrar en la placa simple algunos datos sugestivos como opacidades moteadas principalmente en las bases, imágenes areolares o quísticas, a veces puede haber niveles hidroaéreos. En la broncografía, bueno, es un estudio que actualmente ya prácticamente no se realiza debido a que se cuenta con la tomografía que vino a sustituir este estudio. Pero en casos de duda sí se puede emplear esta broncografía selectiva con un broncoscopio flexible. Tenemos aquí la imagen de una bronquiectasia cilíndrica por broncografía, bronquiectasia sacular, también bronquiectasia sacular. Aquí pues una imagen tomográfica de bronquiectasias basales. Y aquí múltiples imágenes tomográficas de varias bronquiectasias, las cuales podemos verlas, digamos, em, en su corte longitudinal o en su corte transversal, y dependiendo del corte en el que las hallemos, pues bueno, pueden verse así, longitudinales o bien circulares. Bueno, las pruebas funcionales normalmente van a ser normales en el caso de que sean unas bronquiectasias cilíndricas, pero en las saculares y varicosas puede haber un patrón mixto por atrapamiento de aire, porque las paredes van a perder su tono y se colapsan totalmente durante la expiración forzada, produciendo un mecanismo de válvula. El diagnóstico, bueno, se establece mediante el cuadro clínico, cuadros recurrentes. El diagnóstico definitivo es mediante el TAC de alta resolución. Ocasionalmente dijimos, se puede utilizar la broncografía selectiva. Y va a ser importante determinar el agente etiológico en las exacerbaciones. Las complicaciones, pues bueno, puede haber neumonía de repetición, puede haber hemoptisis, absceso pulmonar, colpulmonar o insuficiencia respiratoria. El tratamiento es a base del manejo de la infección. O sea, normalmente, pues bueno, nos vamos a enfocar en manejar las infecciones en las exacerbaciones, ¿no? Digamos, el único tratamiento curativo va a ser el quirúrgico. Entonces, podemos utilizar como tratamiento médico antibióticos, drenaje postural, cefalosporina sería la opción, o macrólido más aminoglucósidos. En los casos graves, pues hay que hospitalizar al paciente. Hay que favorecer siempre la hidratación para que facilitemos la expulsión de esas secreciones. Hay que dar drenaje postural, puño percusión, antiinflamatorios de ser necesario. Se ha ensayado la tobramicina para Pseudomonas aeruginosa y también se ha ensayado la gamma globulina IB con resultados dudosos en pacientes con inmunodeficiencia. Y también en caso de que el drenaje postural no surta efecto, podemos optar por el drenaje por broncoscopía. El tratamiento quirúrgico decíamos que es el único curativo en estos casos. Obviamente hay mejores resultados si las bronquiectasias son localizadas. En caso de que sean bronquiectasias bilaterales extensas, el tratamiento quirúrgico va a estar justificado solamente si hay una hemoptisis incoercible. Y antes de exponer al paciente al tratamiento quirúrgico, habrá que controlar primero su infección. El pronóstico, bueno, en los casos localizados decíamos que se curan con cirugía, y en el resto de los casos, pues los síntomas pueden ser razonablemente controlados con el tratamiento médico. Y con esto concluimos el tema de infecciones pulmonares. Gracias por su atención.